En Java, el casting se utiliza para convertir un valor de un tipo de dato a otro tipo de dato compatible. El casteo se utiliza mediante la siguiente sintaxis. Primero vamos a poner el tipo de dato de destino entre paréntesis y después vamos a poner el valor o la variable. Por ejemplo, si queremos convertir algún número a un tipo de dato double, ponemos double entre paréntesis y después alguna variable, o también podremos poner directamente un valor. Hay dos tipos principales de casteo en Java: el casteo implícito, conocido como upcasting, y el casteo explícito, conocido como downcasting. El casteo implícito ocurre cuando se asigna un valor de un dato más específico a una variable de dato más grande. En este caso, no es necesario realizar ninguna operación porque Java realiza la conversión automáticamente. Por ejemplo, podríamos tener un valor de tipo entero que se va a llamar a y le vamos a asignar un 10. Y podríamos tener un valor de tipo double que se va a llamar b y que va a ser igual al casteo de nuestra variable a un tipo de dato double. Como el casteo se hace de manera automática, solamente ponemos que nuestra variable double sea igual a nuestra variable a. Y si ahora mostramos el valor de nuestra variable b, tenemos que el resultado es 10.0, el valor de a, pero convertido a double. Sabemos que es de tipo double porque tiene punto decimal. En este caso no hay pérdida de información. Este es el casteo implícito. El casteo explícito es el caso contrario. Ocurre cuando se asigna un valor de un dato más general a una variable con un tipo de dato más específico. En este caso tenemos que realizar el casteo de manera explícita, utilizando la sintaxis que tenemos por aquí arriba. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si el valor no es compatible con el tipo de dato al que deseamos castear, se va a producir una excepción en tiempo de ejecución llamada class cast exception. Por ejemplo, si queremos convertir una cadena de texto a un tipo double, pues eso no se puede. Y también debemos de considerar que este tipo de dato puede generar pérdida de información. Vamos a quitar aquí la asignación de nuestra variable a y por aquí abajo a nuestra variable b le vamos a asignar 10.9. Ahora a nuestra variable a va a ser igual al casteo de nuestra variable b a un tipo de dato entero. Primero tenemos que poner el tipo de dato al que queremos que se convierta nuestra variable entre paréntesis. En este caso queremos obtener un número entero, así que ponemos int y después ponemos el valor o la variable, que en este caso es b. Si ahora mostramos el valor de a, vemos que solamente tenemos la parte entera de nuestra variable b, solamente tenemos 10, no se hace ninguna especie de redondeo y vemos que hubo pérdida de información porque perdimos el punto 9. Esto puede ocasionar errores de cálculo. Uno de los castigos más interesantes es convertir un carácter a un número y viceversa. En Java, como en la mayoría de los lenguajes de programación, se utiliza una codificación ASCII para representar las letras y símbolos. Aquí podremos definir una nueva variable de tipo char, vamos a llamarla a, y va a ser igual a una mayúscula. Vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar b y que va a ser igual al casteo de nuestra variable char a un tipo de dato entero. Como queremos obtener un tipo de dato entero, pues ponemos entre paréntesis int y después nuestra variable, en este caso a. Si mostramos el valor de b, vemos que tenemos el 65, que es el valor correspondiente a la letra A mayúscula en la tabla ASCII. Y si hacemos lo contrario, a nuestra variable a le vamos a asignar un casteo a un tipo char de algún número, por ejemplo, del número 65. Si mostramos nuestra variable a, tendremos que ver en la pantalla la A mayúscula. Lo probamos y ahí lo tenemos, la A mayúscula. Si ahora casteamos el valor 66 a un tipo de dato char, pues tendríamos que tener la B mayúscula. Lo probamos y tenemos la B mayúscula. Esto solamente funciona para el tipo de dato char. Si tú intentas convertir un string, vas a obtener un error. Además de estos casteos, también podemos hacer casteos entre clases, siempre y cuando estas dos clases estén relacionadas mediante la herencia, porque si intentas castear un objeto, por ejemplo, de una clase persona a un objeto de una clase carro, pues no vas a poder porque no tienen nada que ver, no tienen nada en común. Entonces, si quieres hacer el casteo entre clases, estas clases tienen que estar relacionadas por la herencia. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos clases A y B y que la clase B hereda de la clase A. La clase A es más general y la clase B es más específica.
También vamos a tener los casteos implícitos y los casteos explícitos y van a funcionar igual. Si queremos convertir un objeto de la clase a un objeto de la clase B, lo podremos hacer con un casteo implícito, simplemente igualándolos, porque la clase A es más general que la clase B. Pero si quisiéramos hacer un casteo de un objeto de la clase A hacia la clase B, tendríamos que hacerlo de manera explícita, poniendo entre paréntesis el tipo de dato que vamos a obtener, en este caso B, y después el valor o la variable, nuestro objeto A. También existe otro tipo de casteo, y es convertir datos primitivos a clases envolventes. A esto se le conoce como boxing. Por ejemplo, vamos a tener una variable entera que va a ser A y le vamos a asignar un 10. Y ahora vamos a declarar un objeto de la clase integer, que sería la clase envolvente de todas las variables primitivas de enteros. Vamos a llamar opIm y tenemos que hacer un casteo explícito aquí también. Ponemos el tipo de dato que queremos obtener, en este caso un objeto de la clase integer, y después nuestra variable, que es A. Si imprimimos el valor de nuestro objeto i, vemos que tenemos exactamente el mismo valor. No hubo modificaciones, pero hay una diferencia importante, y es que al utilizar un objeto de la clase integer, podemos acceder a todos los métodos que nos proporciona esta clase. Como vemos, aquí tenemos varios. Podemos verlos poniendo el nombre de nuestro objeto y después un punto. Si nosotros hacemos lo mismo con la variable a, vemos que no tenemos todos estos métodos. Si tú necesitas ocupar un método de la clase integer, tienes que crear un nuevo objeto y lo puedes hacer mediante un casteo. A esta técnica se le conoce como boxing, y también existe el caso contrario, que se llama unboxing, y es cuando queremos convertir un objeto de una clase envolvente a una variable primitiva. Vamos a quitar aquí la asignación de nuestra variable a nuestro objeto integer le vamos a asignar un 10. Ahora nuestra variable a va a ser igual al tipo de dato que queremos obtener entre paréntesis, en este caso int, y después el valor o la variable, en este caso es objeto int. Si mostramos el valor de nuestra variable a y lo probamos, pues vemos que tenemos el mismo resultado, pero ya perdimos todos los métodos de la clase integer. En conclusión, los casteos en Java son una herramienta poderosa que nos permite convertir valores de un tipo de dato a otro siempre y cuando sean compatibles. El casteo implícito se realiza automáticamente cuando asignamos un valor de un tipo de dato más específico a una variable de un tipo de dato más general, mientras que el casteo explícito requiere una conversión manual y puede producir excepciones si la conversión no es válida. Es importante recordar que los casteos deben utilizarse con precaución y garantizar que las conversiones sean válidas. Un mal uso de los casteos puede resultar en errores en tiempo de ejecución o comportamientos inesperados en nuestro programa. Explora y experimenta con los casteos en Java para ampliar tus conocimientos y habilidades de programación. Utilízalos de manera precisa y consciente para obtener el máximo provecho de esta característica del lenguaje. Recuerda que la programación es un campo en constante evolución, así que mantente actualizado y sigue explorando para seguir creciendo como programador. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.